En esta segunda entrega del podcast vamos a debatir sobre si el Renacimiento pudo haber tenido algún tipo de influencia sobre la arquitectura costarricense. Les habla Jafé Rivera Fallas y vamos a empezar. Para resumir, sabemos que la arquitectura de Costa Rica posee una gran mezcla de influencia española, colonial y nativa de nuestro país. Después de la llegada de Cristóbal Colón, en el año 1502 se empezaron a realizar construcciones con tendencias de España. A partir del siglo XVI empezaron a surgir las primeras construcciones con arquitectura colonial. Las primeras obras arquitectónicas que marcaron hitos sobre nuestro país fueron realizadas por arquitectos e ingenieros europeos, que tenían una influencia renacentista. Dentro de las principales obras que podemos destacar, tenemos edificios gubernamentales, religiosos y educativos que se convirtieron en hitos principalmente en San José. Ahora nuestra compañera Carmen Morales nos va a hablar un poquito más acerca de estos ejemplos. Con respecto al Renacimiento, también encontramos diferentes edificios emblemáticos, tanto con estilos neobarrocos, neogóticos y eclesiásticos. Importante, para el siglo XIX, el estilo neogótico estaba más que todo indicado en lo eclesiástico. Llegó un momento como a decirse que era la arquitectura por la época de la fe. Otros ejemplos que podemos citar en San José sería el Teatro Nacional, que es una tendencia neo-renacentista, también neobarroco. Otro muy importante es el Teatro Melico Salazar, es una arquitectura neobarroco y neoclásica. El tipo de fachada, el orden que tiene, la estética, los balcones, ese tipo de ventanales, los relieves, la decoración. Ahora volviendo al tema de las iglesias, podemos citar la de San Rafael de Heredia. De hecho, esta está nombrada como patrimonio histórico. Este es un tipo de arquitectura neogótica. También la iglesia de Moravia es igual un estilo neogótico. En San José Centro, la iglesia de la Merced, esta fue construida en el siglo XIX. Actualmente también podemos observar en San José, en el cementerio general, hay dos tumbas igual al estilo neogótico. También podemos hablar de neogótico de un carácter más temprano. Acá en Cartago contamos con la iglesia de San Nicolás. Esta fue diseñada para la época del año 1880. También podremos tratar de retomar la importancia de la iglesia de Grecia. Esta está construida en metal. Eso es un ejemplo de la arquitectura de lo que fue la metalurgia. Esto fue un diseño, lo trajeron de Italia. La iglesia de Coronado fue diseñada. Esto igualmente es un carácter neogótico tardío. Muy bien, ahora le vamos a ceder la palabra a Fabricio Mora. Cuéntenos, ¿cuándo y dónde surgieron estas tendencias arquitectónicas? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el país se dio un auge del neogótico en medio de un predominio del neoclásico. El neogótico surge en el país como una contraposición de este, y lo podemos ver reflejado desde los edificios estatales de la época, también en algunos locales comerciales, y las muestras más destacables de este estilo serían los edificios religiosos. De hecho, uno de los primeros ejemplos de esto en el país fue la iglesia de San Nicolás en Cartago. Este llega al país como un estilo decorativo más que nada. En algunos ejemplos, como la iglesia de Coronado, la de Grecia y las iglesias de San Rafael y San Isidro en Heredia, tenemos una buena muestra de los principios constructivos del gótico, y al ser un estilo principalmente decorativo, pues también podríamos catalogarlo de romántico. Pero en general, los principales elementos que podemos apreciar son solamente cosméticos, como los arcos ojivales, los tímpanos, los pináculos, los parapetos almenados, y en algunos casos, como la iglesia de la Merced y la iglesia de Moravia, podemos ver contrafuertes. También podemos ver otros detalles más que nada estéticos, como las ventanas germinadas y los portales en estilo ecléctico con elementos neogóticos y neoclásicos, como arquivoltas, de las que podemos ver claros ejemplos en las puertas de la iglesia de la Merced y el actual Palacio Municipal de Huicochea, en Guadalupe. Estos ejemplos nos dan claras referencias de que en el país los estilos europeos como este no se siguen al pie de la letra, sino que se convierten en una mezcla entre estilos y técnicas arquitectónicas. Así que podemos decir sin ninguna duda que el Renacimiento, y en este caso específico el neogótico, tuvo un claro impacto en la arquitectura del país durante el siglo pasado, dejándonos ejemplos como los antes mencionados para muestra de ello. Muy bien, ahora le damos la palabra a nuestro compañero Gabriel Solano, el cual podría hablarnos un poquito más acerca de los arquitectos.
Muchos de los arquitectos e ingenieros costarricenses se formaron en Europa, puesto que en Costa Rica no hubo una escuela de arquitectura hasta avanzado el siglo XX, por lo que muchas de esas personas que querían estudiar arquitectura optaron por salir del país para estudiar estas carreras. Por ejemplo, un célebre ejemplo de uno de estos arquitectos que salió del país fue José Fabio Garnier Ugalde. Este viajó a Italia y entró a estudiar en la Universidad de Bolonia, en donde se graduó de arquitecto y ingeniero civil. Este mismo, una vez de vuelta en Costa Rica, es nombrado ingeniero en jefe de la sección de construcción del Departamento de Obras Públicas. Este diseñó el Teatro Melico Salazar, también la fachada de la Iglesia de los Ángeles de Cartago y los planos de la antigua Escuela Normal, hoy en día llamada Liceo de Heredia, entre otras cosas. Otro gran ejemplo es el de Lesmes Jiménez Bonefil, el cual diseñó el Colegio Superior de Señoritas, así como también ayudó en el diseño de la iglesia La Merced. Este mismo también de hecho diseñó las iglesias de Moravia, la iglesia de San Isidro y la iglesia de San Rafael de Heredia. Para finalizar tenemos a Guillermo Vargas, quien podría hablarnos un poco más acerca de las influencias que tuvo la arquitectura en esta época. También dentro de las causas de que se estableciera arquitectura con influencias del Renacimiento en Costa Rica podemos mencionar influencia poscolonial. Al haber sido nuestro país colonizado por España, de ahí proviene una gran cantidad de influencia cultural, religiosa y artística de origen europeo que va creando su influencia en las corrientes arquitectónicas a desarrollarse. Con la llegada de los españoles se estableció la religión católica. Esto generó la necesidad de traer arquitectos e ingenieros a construir iglesias con tendencias europeas renacentistas. De igual manera, el colonialismo español influyó en la creación de edificios gubernamentales, cuarteles y mansiones con dichas influencias. Influencia de la iglesia. En la construcción de iglesias, la religión católica buscó darles un estilo europeo a sus templos, y eso se vio reflejado, por ejemplo, con el obispo Thiel, quien estableció un estilo de tendencia neogótico en la construcción de templos. Con eso se buscaba que las iglesias tuvieran el estilo majestuoso y atractivo para establecer aquí su ideología, atrayendo a los fieles. De esta manera se busca mantener el legado y las tradiciones europeas. Tendencias arquitectónicas. Nuestro país no es un caso aislado y en su cronología aparecieron una serie de tendencias históricas, sobre todo en la construcción de edificios gubernamentales, religiosos y educativos. Podemos concluir que sin duda la influencia del Renacimiento ha dejado su huella en Costa Rica con edificios que se consideran hitos y fueron construidos en una época que dignificaba y respetaba la arquitectura.